Hola, muy buenas. Un saludo muy afectuoso para todos los asistentes e invitados al tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Quería, sobre todo, pues, dar las gracias a la organización por haber contado conmigo como ponente invitada para este evento que se ha convertido ya en una cita tan relevante y en un punto de encuentro tan interesante para tantos investigadores de diversas ramas. Con lo cual, pues muchísimas gracias por contar conmigo. Yo soy Antonia Isabel Nogales Bocio, soy doctora en comunicación por la Universidad de Sevilla, también máster en filosofía y cultura moderna por la misma universidad y actualmente pues trabajo como profesora contratada doctora en la Universidad de Zaragoza dentro del área de comunicación audiovisual y publicidad. Además de eso, pertenezco a los grupos de investigación GICID, Greco y SMEMIU y soy presidenta del Laboratorio de Estudios en Comunicación. Voy a pasar a distribuir los minutos que tengo para realizar la ponencia y lo voy a hacer compartiendo pantalla y explicando un poco cuál es la idea fundamental que me ha llevado a querer relacionar estos conceptos dentro de mi intervención. Teniendo en cuenta que esta edición del Congreso Nodos está dedicada a los retos que afronta la academia frente a la humanidad, me ha parecido interesante enfocar esos retos desde el ámbito de la sociedad postdigital y enfocarlo a particularmente los retos que afronta o algunos de los retos que afronta la investigación, el periodismo y la ciudadanía. Por lo tanto, pues he dividido mi intervención en esos tres bloques en los cuales me voy a referir a distintos retos que se afrontan desde estas tres ópticas, que son en muchos casos complementarias. De todas maneras, me gustaría empezar comentando que la sociedad actual es una sociedad de retos, es una sociedad de desafíos, fundamentalmente, porque es una sociedad que tiene que enfrentar muchísimos envites, muchísimas diatribas, sobre todo derivadas de la multitud de brechas que se dan lugar, también derivadas de esa diferencia generacional tan importante que se produce, también por supuesto tiene que afrontar las desigualdades a lo largo del mundo y además de ello tiene que centrarse o tiene que intentar dirigirse hacia una buena política de información, hacia un buen consumo de los contenidos y de la comunicación y es algo que cuesta particularmente esfuerzo. Por tanto, me voy a centrar o voy a comenzar centrándome en los retos para la ciudadanía. Este concepto de la e-ciudadanía o ciudadanía digital o ciudadanía que de alguna forma actúa más allá de la esfera pública física. Y el reto fundamental para la ciudadanía es el reto de la participación activa, real y crítica. Vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos algunos de los aspectos que complican esta participación real, directa y crítica. Para empezar a hablar de la ciudadanía, en el momento actual tenemos que hablar de la confluencia que se da entre numerosos actores que son fundamentales para entender cómo funciona la ciudadanía la ciudadanía digital en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, el factor fundamental de la información y el consumo de la información como suministro fundamental de la creación de la opinión pública, de una opinión pública libre, una opinión pública formada que dé paso y sostenga las sociedades democráticas. Sin esa información libre no tenemos constructo para la democracia y el enemigo fundamental en este sentido sería la desinformación, que es un fenómeno del que hablaremos más adelante, que pone en peligro, que pone en serio riesgo la conformación de las sociedades democráticas. Lo vamos a ver a continuación, pero si hablamos ya de sociedad postdigital, entendiendo que la sociedad postdigital no es la sociedad que ha superado lo digital, que la ha dejado atrás, sino una sociedad que empieza a cuestionarse lo digital. Es decir, nosotros venimos de una época en la que abrazamos las tecnologías de la información y la comunicación, abrazamos lo digital, entendiendo que lo digital era
por sí mismo un sustento necesario y a veces constitutivo de desarrollo. Sin embargo, la sociedad actual es una sociedad que en la mayoría de los casos tiene una implementación digital generalizada y por lo tanto ahora ha pasado a cuestionar un poco los porqués y los para qué. Es decir, la ética y la deontología empiezan a ser, son ya vectores importantes a la hora de tener en cuenta el uso tecnológico y la implementación tecnológica. Y eso es lo que diferencia fundamentalmente esa sociedad postdigital de una primigenia sociedad digital. En este sentido, la confluencia entre actores se da fundamentalmente entre las redes sociales, que son uno de los puntos fundamentales, uno de los espacios fundamentales en los que se desenvuelve la e-ciudadanía. Toda esta cultura postdigital que está muy plasmada en el universo de las redes y de los medios sociales, pero que también está presente en la sociedad, en las sociedades en su conjunto, y como enemigo tendríamos esa toxicidad de la red, que también es una toxicidad en la red, es decir, son una serie de comportamientos tóxicos que se pueden derivar del uso que hacemos de las redes, pero también de la propia, en algunas ocasiones, de la propia red, es decir, de cómo las rutinas en las que se desenvuelve esa red de alguna forma nos contagian o nos llevan a tener determinados comportamientos. Para empezar a hablar de la e-ciudadanía tenemos que hablar fundamentalmente de la opinión pública y de la formación de la opinión pública. Esto evidentemente tiene una dependencia muy importante del momento y de la situación cultural. En nuestro caso podemos hablar de que la opinión pública actual, la conformación de la opinión pública actual, tendría muy presentes una serie de fenómenos o una serie de características que ponen en peligro la propia opinión pública como una realidad libre y formada. Por ejemplo, el peso del individualismo y del discurso individualista. Las redes son una buena representación de esto. Hablaba Lipovetsky de esa exacerbación del yo, ¿no? De cómo nosotros vivimos un hipernarcisismo en las redes porque nos acabamos convirtiendo en objeto de consumo a través de nuestros avatares para intentar que los demás nos compren el producto que vendemos y ese producto somos nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, también ese consumismo derivado del consumo de bienes tangibles, pero también de bienes intangibles en mucha medida, es también otro de los factores fundamentales. También una opinión pública donde tiene un gran peso el presentismo, el instantaneísmo, es decir, el aquí y el ahora, el consumo rápido y directo, y los discursos radicales y polarizados, los discursos caracterizados por el enfrentamiento. Es verdad que el discurso se ha convertido en un elemento muy relevante porque toda nuestra actividad digital está de alguna manera cimentada en lo que decimos y en lo que exteriorizamos, y por tanto los medios, sobre todo cuando hablamos de estos medios sociales o de estas redes, se han situado en el centro de la actividad de la e-ciudadanía y en el centro, por tanto, de las principales manifestaciones que esta ciudadanía tiene. En cuanto al contexto en el que se desenvuelve esta opinión pública, tenemos que hablar o podemos hablar de un fin de las utopías y una sustitución de esa idea de libertad por la utopía del aquí y el ahora, ese presentismo del que hablábamos antes, ¿no? Y ese paso del que nos hablaba Bauman, de lo sólido, de lo tangible a lo líquido, y de ahí a lo gaseoso, a ese universo mediático de las redes, donde podemos hablar o podemos acordarnos de Chillón en este sentido, ¿no? También hemos pasado de la verdad entendida o de las verdades mayúsculas a la coexistencia de verdades menores o de verdades minúsculas o de pequeñas verdades o de grandes mentiras. Es lo que sustentaría la posverdad, esta especie de verdad emocional que sustituye a la verdad objetiva, la verdad sustentada en hechos. Y también esa dictadura del share o del like como un paso de la ética del ser a la ética del tener o a la ética del acumular. Eso también se explica por ese consumo acelerado del que hablábamos antes. Por eso podemos rememorar a Beck en esta obra donde nos hablaba de la desregulación, la flexibilización y la liberalización de todos los mercados para
colocarnos en un entorno de modernidad líquida en el cual lo público ya no existe como algo sólido, sino que todo está bastante ubicado y colocado sobre sobre los hombros, perdón, del individuo. De manera que ese individuo se convierte en el punto central, y el punto central ya no es la comunidad, ya no es lo comunitario, sino que es el individuo en particular. En todo este entorno podemos hablar, en definitiva, de una modernidad capitalista en la que asistimos a la desregulación, a una digitalización abrumadora y también a un robo del método, es decir, a una imposibilidad de pensarse con verdadero tiempo o con verdadero método o de una forma verdaderamente profunda, porque nos falta ese método de interpretación y nos falta porque el mundo actual es fugaz, es efectismo, es un meme, como esto que vemos aquí, ¿no? Una interpretación puntual, olvidable, sustituible, por supuesto falsable y en muchos casos hilarante, humorística, hipertextual, viral. Cuando nuestro mundo o nuestra interpretación del mundo se puede constreñir en un meme, evidentemente la profundidad y la interrelación de elementos, esa interrelación estructural, nos faltaría, estaría bastante ausente de esa interpretación, lo cual conllevaría a un problema fundamental a la hora de tener una interpretación mayor de los hechos. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿O cuál es una de las razones de que ocurra todo esto? Pues, ¿dónde se encuentran las nuevas generaciones, dónde se ubican, ¿no? Y para esto pues les proporciono algunos datos. El 64% de la infancia española de entre 2 y 8 años en 2019 tenía su propia tableta o su propio teléfono inteligente y el 52% lo utilizan a diario. Eso en 2019. En 2022 el 98% de los niños y niñas entre 10 y 15 años accede a Internet y a los 13 años 9 de cada 10 ya tiene su móvil propio, lo cual hace que esta e-ciudadanía se construya, al menos en la parte más técnica, en la parte más de la herramienta, mucho antes de lo que se producía con anterioridad, a pesar de que no están más formados para ello, no tienen más capacidades aprendidas para moverse en la red, tienen más manejo, evidentemente, y un manejo que en algunos casos es connatural o es evolutivo, pero no tienen mayores capacidades a la hora de interpretar esa información que consumen y a la hora de explicarla, ¿no? En todo este entorno, ¿cuál es el problema o cuál es uno de los problemas que surgen y uno de los problemas fundamentales de esa toxicidad y que dificultan y suponen un reto fundamental para la ciudadanía? Pues uno de los retos fundamentales es el ciberodio. El ciberodio como uno de los fenómenos que más lastra a la sociedad postdigital y como uno de los fenómenos más abundantes en redes sociales. Ahí tenemos ese dato del informe Facebook de abril de 2018 que decía que en el año 2018 el número de publicaciones en redes con contenido de odio se había duplicado. De ahí esa fotografía que les pongo, que es una captura de una pantalla, que es una captura de pantalla de un proyecto que realizó una campaña que realizó el Gobierno de España para intentar frenar este comportamiento nocivo. Además, este ciberodio afecta con más virulencia a los adolescentes, ya que es un grupo social especialmente vulnerable y, como hemos visto, que acude con mucha frecuencia a Internet. Esto se traduce en un discurso que no tiene en cuenta el respeto, que no tiene en cuenta la tolerancia, un discurso que agrede, un discurso de enfrentamiento, como el que hablábamos antes, y unas manifestaciones de irritabilidad, aislamiento, desmotivación, que son algunos de los signos que pueden hacernos detectar que esto está ocurriendo. En cuanto a los discursos de odio, tenemos que hablar de que se produce un ciberostracismo, es decir, se produce una degradación del otro a través del comportamiento que ejecutamos en las redes. Es un discurso, en definitiva, contra los derechos humanos, se puede trasladar hacia el racismo, la xenofobia, el machismo o numerosas prácticas. También se puede trasladar hacia, o se puede transformar en un ciberbullying, y ahí ya hablaríamos de ciberacoso. Pero en definitiva es un discurso hacia, contra, desde el otro. Un discurso
que nos sitúa en un enfrentamiento, que nos sitúa en una postura de pretendida superioridad con respecto al otro, hacia el cual ejercemos una crítica, ejercemos un insulto, ejercemos esa superioridad, ¿no? Los medios se han hecho eco muchas veces muchas veces recientemente de este problema, hablando, por ejemplo, sobre cómo es difícil acabar con los mensajes de odio en redes sociales. Se puede derrotar, se debe censurar el contenido y a través de ahí hemos asistido a propuestas y a fórmulas distintas a lo largo de los últimos tiempos, de los últimos años, sin que ninguna de ellas se haya convertido en la que tendríamos que abrazar o la que se ha demostrado como positiva del todo, ¿no? Estos son algunos de los retos a los que tenemos que enfrentar la ciudadanía y que tenemos que enfrentar de cara a la participación, es decir, intentar vencer ese discurso que es un discurso negativo, que es un discurso de enfrentamiento, sobre todo a través del pensamiento crítico y a través de un verdadero comportamiento, un verdadero acompañamiento instructivo en el uso de las redes y en el uso de los contenidos hacia los menores y también hacia nosotros mismos. Vamos a hablar ahora un poco de algunos retos para la investigación. El reto fundamental para la investigación, desde mi punto de vista, si bien el reto fundamental para la ciudadanía es la participación, el reto fundamental para la investigación en este sentido es la transferencia. Es decir, la capacidad de convertir las investigaciones científicas y todo el trabajo que se desarrolla en la academia en un verdadero ejercicio de transferencia que nos permita, entre otras cosas, salir de las aulas universitarias. Aquí les cito algunos proyectos en los que particularmente he participado, que están relacionados con la educomunicación y con la alfabetización mediática para intentar vencer esto, para intentar alfabetizar mediáticamente, educar mediáticamente y, por lo tanto, conseguir a ciudadanos más responsables, más críticos, más activos y que sustenten mejor esos principios democráticos y los derechos humanos y los valores fundamentales. Aquí les pongo también este proyecto, les cito también este proyecto, un proyecto estratégico financiado por el Gobierno de Aragón y por los fondos europeos FEDER en el año 2019, que se extendió también al 2020, que tenía el título de Capacitación en competencias digitales para la inclusión de la ciudadanía y el desarrollo inteligente de la sociedad de la información. Es un proyecto que desarrollamos desde el grupo GICID de la Universidad de Zaragoza, en el que intentábamos implementar el conocimiento en torno a competencias digitales en entornos, en comunidades en riesgo de exclusión. Y la verdad es que esto nos llevó a comprender mucho más y mejor la situación de estas comunidades, de estos colectivos, e intentar potenciar su aprendizaje en red, porque solo así podremos conseguir esa construcción de la ciudadanía tan necesaria de la que hablábamos anteriormente. Indudablemente esto va de redes porque las redes sociales están en el centro, lo decíamos antes, en el centro del discurso, en el centro de la actividad mediática. Y esas redes nos han rebotado de alguna forma muchos usos peligrosos, algunos de ellos más tradicionales o un poco más ligados al principio del uso de estas redes, como por ejemplo los usos nocivos de los geolocalizadores, con una finalidad de violencia para ejercer violencia de género y control sobre la pareja, también prácticas de sexismo a través de WhatsApp o a través de otros servicios de mensajería de otras redes, pero también podemos hablar de peligros importantes detectados un poco más recientemente. En esta noticia que aparecía publicada en el periódico de Cataluña en 2021, se citaba que varios fiscales de Estados Unidos investigan el impacto de Instagram en los menores y se decía, decía Doug Peterson, el fiscal general de Nebraska, decía que cuando las plataformas de las redes tratan a nuestros hijos como simples productos que manipular para que estén más tiempo frente a la pantalla, es necesario que los fiscales se comuniquen con las autoridades investigadoras para proteger al consumidor. Y aquí se está hablando de consumo de redes, pero también se está hablando de la utilización de nuestros datos y de esa información
confidencial que se manipula a través de estas redes, donde se utiliza muchas veces el contenido que volcamos para acceder a nosotros y para, entre otras cosas, vendernos productos de una forma más personalizada, de una forma más directa y con más posibilidades, por tanto, de compra. En toda esta situación o en todo este entorno vamos a mirarnos desde la perspectiva investigadora, con este enfoque siempre planteado de transferencia, con este enfoque siempre planteado de la investigación como aprendizaje-servicio, como algo que tiene que servir, que tiene que redundar en la sociedad y que tiene que aportar a esa sociedad. Y si lo hacemos, tendremos que centrarnos tanto en el entorno, que es un entorno multifuncional y que es un entorno donde hay muchas voces y donde hay muchas comunidades, como en nosotros mismos, en nuestra propia actitud y en nuestra propia actividad en redes y nuestra propia actividad dentro de ese ecosistema digital que conforma esa sociedad postdigital. En nuestra experiencia, en la experiencia de nuestro grupo de investigación, lo que tenemos es un plan, o lo que planteamos es un plan basado en la observación, la acción y la reflexión. Es decir, observamos o intentamos observar el entorno que nos rodea para intentar promover actuaciones que permitan la reflexión y también permitan la implementación y la ejecutación de pautas. Por ejemplo, dentro de la observación que realizamos, nos encontramos con que muchos de los menores quieren dedicarse a ser creadores de contenido, ¿no? Como se denomina ahora, en esa denominación eufemística, los influencers, youtubers o streamers. Esto es algo que los medios han publicado constantemente de una forma reciente, porque es una especie de obsesión dentro de las nuevas generaciones. Observamos esto con el objetivo de intentar plantear planes de actuación. Y lo hacemos desde el punto de vista de la investigación, amparándonos en las TRIC, que no serían ya las tecnologías de la información y la comunicación, sino que serían las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Situamos, por tanto, las relaciones en el centro, porque la mediación tecnológica es la herramienta, es lo que posibilita que se den las relaciones. Y las relaciones serían el vector fundamental, el vector al que sí tendríamos que atender y que sí estaría en el centro de todos los procesos. Así nos hemos dado cita en este espacio de experimentación TRIC y en el laboratorio TRIC Lab numerosos investigadores que apostamos por esta dimensión relacional de las tecnologías de la información y la comunicación. Citaré a mis compañeros José Antonio Gabelas y Carmen Martalazo como los principales impulsores de esta iniciativa. Intentamos plantearlo en un manifiesto, el manifiesto de TRIC Lab, que es un decálogo en el que planteamos estas iniciativas dentro del colectivo y del laboratorio y argumentamos a través de un decálogo los principios a seguir dentro de este comportamiento digital. Sobre todo teniendo en cuenta que el factor relacional lo que hace es sumar espacios, igual que ocurría en el sistema del pensamiento complejo de Edgar Morin, donde se hablaba de que un elemento más otro no es exactamente igual a la suma de los dos, sino que hay un elemento nuevo que emerge de esa confluencia y que es un vector diferente, un vector al que tener en cuenta. Pues esto ocurre un poco en las interacciones comunicativas en red también, que al sumar espacios obtenemos un producto nuevo, un producto diferente, un producto que nos permite hablar de prosumidores y no de consumidores de información. Y en este sentido, tenemos que hablar de la educomunicación unida a las habilidades para la vida y al fomento de ese comportamiento saludable en redes para fomentar esa ciberconvivencia e intentar vencer, entre otras cosas, esos discursos de odio a los que hacíamos referencia anteriormente. Y aquí tenemos una serie de habilidades que tendríamos que intentar promover para fomentar un buen consumo de las redes y una buena actuación en el universo digital, como el autoconocimiento, la empatía, las relaciones interpersonales o el pensamiento crítico fundamentalmente. ¿Cómo lo hacemos también? Pues a través del conocimiento del otro. Decimos que el conocimiento del otro es lo que nos otorga poder y, por tanto, lo primero que tenemos que conocer o detectar los investigadores son los hábitos
de consumo digital que tienen las personas a las que estudiamos y las comunidades en las que queremos aportar ese granito de arena, queremos ejercer esa transferencia en positivo. Con lo cual, tendríamos que conocer esos objetivos y esos hábitos online para determinar cuál es el itinerario y la dieta digital que se sigue. Y a continuación, pues les ofrezco algunos usos posibles, algunos usos positivos que podrían derivarse de ese uso en redes, sobre todo desde el punto de vista educativo, pero también de la investigación, ¿no? Como por ejemplo la traslación de esa idea de compromiso digital. Hay que trasladar siempre que los actos tienen consecuencias y que la reputación online es parte de la reputación presencial, de la reputación física, ¿no? También es interesante observar cómo la potencialidad no lo es todo. Es decir, aquí tenemos algunos datos de un estudio realizado por Samsung sobre cómo las tecnologías mejoran las competencias académicas, y si bien se observa que el propio uso de las tecnologías produce un aumento o puede producir un aumento de ese rendimiento económico, de esa adquisición de competencias, está claro que la tecnología no lo es todo. Está ahí, enriquece y da soporte, pero lo fundamental sería poder implementar adecuadamente esta tecnología y sobre todo el uso que se va a hacer de ella. Volvemos al para qué, al por qué, como preguntas fundamentales desde esa reflexión postdigital de cómo nos movemos y de cómo interactuamos en redes. Y simplemente como apunte final en esta parte de la investigación, en esta parte de retos para la investigación, podemos hablar de las redes sociales y de la exploración de parte de su potencial. Daré solamente algunos datos. Por ejemplo, en el caso de Twitter, pues Twitter es una herramienta que podemos emplear muy bien para el uso de los hashtag learnings o de las dialécticas Twitter. También es un elemento muy interesante para la búsqueda de información y para la interacción de manera sincrónica. Además, es una buena herramienta para crear comunidades macro, comunidades de aprendizaje y comunidades de intercambio de información. También el ejemplo de YouTube, que es un medio en el que se mueven muchísimo los adolescentes y las nuevas generaciones. Pues podemos poner el ejemplo de los booktubers como una buena representación de lo que se puede hacer en redes en positivo, ¿no? También para el blended learning, para los videotutoriales y para dar prioridad también a lo asíncrono. Y en el caso de Instagram podemos trabajar mucho el visual thinking, podemos trabajar mucho el aprendizaje a través de imágenes, y además nos va a permitir acercarnos mucho a los jóvenes porque es una red donde especialmente están ellos, ¿no? Se podría trabajar aquí, por ejemplo, la búsqueda de imágenes que representen valores o conceptos que fueran fundamentales, ¿no? Y aquí pues trabajar también pequeñas píldoras de vídeo en Instagram TV, etcétera, ¿no? Y aquí también otros tipos de recursos de educación 3.0 que podemos manejar con el objetivo de intentar hacer que nuestro proceso de investigación determine o acabe terminando en esa transferencia fundamental, en ese ejercicio de transferencia que nos lleve a aportar a la comunidad, que sería, en mi opinión, el reto fundamental al que se enfrenta la investigación, al que se enfrenta la academia hoy en día: ser capaz de aportar a la sociedad, ser capaz de confluir y ser capaz de tener un papel, de jugar un papel activo en la sociedad más allá de las publicaciones científicas. Y vamos a terminar con los retos para el periodismo. Si hablábamos de que en los retos para la ciudadanía el reto fundamental era la participación, a mi juicio, y que en los retos para la investigación el reto fundamental era la transferencia, en cuanto a los retos para el periodismo, a mi juicio el reto fundamental es la desinformación y vencer la desinformación. Y esto lo hacemos a través de la puesta en común de muchísimos factores que condicionan la actividad periodística, ¿no? Como por ejemplo la democratización de Internet, que tiene su parte muy positiva evidentemente, pero también la parte de consumo masivo de información y por tanto sobresaturación informativa, la instantaneidad, el exceso de concentración o de mercantilización de la información, por supuesto la infoxicación, esas brechas múltiples de las que hablábamos antes, y la vulneración de derechos que se produce sobre todo a partir de discursos de odio en red.
Y si hablamos ya de los condicionantes de la profesión como retos fundamentales del periodismo, tenemos que acudir a esa teoría de las 6 Ps del catedrático de Estructura de la Información Ramón Reich, que ahora podemos traernos un poco a la actualidad del periodismo para refrescarla y tener en cuenta que muchos de sus aspectos fundamentales se mantienen tal cual. Y como un reto fundamental también para el periodista, tener en cuenta ese establecimiento de la calidad. Es decir, el periodista tiene que seguir mostrando que existe calidad en su producto a través de lo que son o han sido siempre los factores fundamentales de la calidad periodística: el contraste, la independencia, la honestidad. La calidad para el público es un valor añadido que puede detectar y que, por tanto, le puede llevar a comprar un producto determinado, a pagar por él o a suscribirse. En cuanto a los condicionantes de la profesión, pues tenemos el condicionante de la P de propiedad, y aquí les he traído este hilo de Jaime Gómez Obregón, donde él hablaba de sacar a la luz el rendimiento económico que se llevan los diarios españoles de los organismos públicos, lo cual resultaba bastante interesante para analizar esa propiedad. Tenemos también la conformación de estructuras mediáticas que emergen con fuerza en los 90 y que actualmente pues, se siguen configurando como grandes grupos de medios, dentro de los cuales hay distintas cabeceras, distintos medios que tienen una propiedad a veces no relacionada o nada relacionada con la comunicación, como ocurre en el caso de este ejemplo de Prisa y este gráfico de la última hora del citado catedrático Ramón Reich, que les pongo aquí, donde pueden ver múltiples actores de propiedad ajenos a la comunicación que están detrás, por ejemplo, de este grupo. Y aquí, pues, alguna relación que se pueden establecer entre grandes grupos editores de diarios y numerosas interconexiones, ¿no? Simplemente voy rápidamente hacia el final. El vector de la publicidad, muy importante, porque la publicidad sigue condicionando la actividad en medios de comunicación, aunque es cierto que ha caído mucho la inversión publicitaria, pero sigue siendo el vector fundamental de financiación de los medios de comunicación privados. Aquí les traigo este ejemplo de enero del 2015, donde el Banco Santander compró las portadas de la prensa española de todos estos diarios, ¿no? Por lo tanto, pues es importante tener en cuenta ese papel, ese poder de la publicidad. El papel de la política, es decir, cómo existe esa vinculación importante entre la ideología política o la línea editorial del medio de comunicación y el contenido que se aporta, las noticias que se cubren y las que no se cubren, ¿no? Los públicos, no entendidos ya como públicos, sino más bien como prosumidores, porque ya no podemos hablar de receptores pasivos, sino que tenemos que hablar de actores, de consumidores que producen, y por tanto podemos hablar hemos pasado de esos semirex a esos prosumers, que son los que responden, interactúan, proporcionan ese feedback y en definitiva deciden, ¿no? La propia P de producción, es decir, ese condicionante o esos condicionantes de las rutinas de producción que tenemos los periodistas cuando elaboramos una información, por ejemplo, encaminadas a el famoso clickbait o al posicionamiento SEO, que hace que haya titulares muy atractivos a los que luego la información en sí no responde, ¿no? Y la propia P de periodismo, como muchas veces el periodismo es en sí mismo su peor arma arrojadiza, porque se construyen una serie de narrativas que hacen que la gente desconfíe por el sensacionalismo, por el exceso de morbo, por la búsqueda de lo no relevante, también por el clickbait al que apelábamos antes, etc. Para que el público confíe en nuestro producto, de alguna forma tiene que detectar la calidad en él. Y eso se hace a través de la proporción de un determinado valor añadido. Tiene que haber una percepción de exclusividad, de diferenciación y de especialización en el contenido para que verdaderamente el público se muestre optimista y se muestre de alguna forma dispuesto a creer ese contenido y a comprarlo. La credibilidad, desde luego, es el patrimonio fundamental de los periodistas, y sin contar con esa credibilidad no se puede sostener la actividad
periodística en ese sentido. Aquí algunas de las razones que daban en este estudio del 2019 los compradores para pagar por los contenidos informativos, ¿no? En primer lugar, y destacada la calidad de los contenidos, pero también la imposibilidad de encontrar esos contenidos gratis y la posibilidad de encontrarlos sin publicidad. Con lo cual, estos vectores son algunos de los fundamentales para tener en cuenta cómo podemos vencer ese reto tan importante para el periodismo, que es el de la falta de rentabilidad de nuestros medios y la falta de rentabilidad de los contenidos que hacemos. Pues intentando suministrar este tipo de información podemos, y esa profundidad mayor en los contenidos, podemos intentar acercarnos más al público y proporcionarle un poco más de seguridad para que confíe en nuestro producto. Decíamos que el enemigo fundamental del periodismo en este sentido, o el reto fundamental a afrontar en este sentido para el periodismo, era la desinformación. Y vamos a cerrar con esto en el sentido de que la desinformación es un instrumento clave en toda la expansión de los discursos maliciosos y también de los discursos de odio de los que hablábamos antes. Hay que hablar de que la desinformación es un proceso fundamentalmente consciente, es un proceso intencionado, que está orientado fundamentalmente a provocar miedo, desconcierto, desprecio y desconocimiento a través de mensajes falsos hacia colectivos diana, hacia personajes a los que se quiere, contra los que se quiere ir, bien en el terreno político, bien en el terreno económico, etcétera, o bien colectivos diana a los que se quiere dañar, como por ejemplo los migrantes, por ejemplo las personas que pertenecen a determinados colectivos, tienen determinado género, etc. Y de alguna forma todo este proceso de desinformación lo que hace es dificultar la detección de la información de calidad, abundar en la pérdida de credibilidad y de confianza y hacer más grande la crisis del periodismo. Por tanto, es un fenómeno que intenta manipular a la opinión pública, esa ciudadanía de la que hablábamos antes. Decíamos que es un fenómeno consciente, es un fenómeno intencionado, que persigue un fin y que, por tanto, emplea la manipulación, el engaño o el error en busca de ese beneficio. El fin podría ser ese discurso que perjudica al adversario político o a determinados colectivos diana de los que hablábamos antes. Y este es un riesgo bastante grande que tienen que afrontar los periodistas y los medios de comunicación. Hay que hablar de que las noticias falsas o las fake news proliferan hoy con especial soltura, debido sobre todo a la intencionalidad y a la complicidad del prosumer, pero también a la hibridación de formatos y a la multiplicidad de canales. También al hecho de que consumimos contenidos muy hipersegmentados. Esto tiene que ver con ese sesgo de confirmación en el que todos nos vemos inmersos cuando elegimos en redes a quién seguir y configuramos una serie de una serie de círculos muy cerrados en los cuales se mueven solamente los mismos climas de opinión y empezamos a creer que esa versión de la realidad es la versión constatable, es la versión real, porque es la única versión que acabamos consumiendo. Es paradójico esto porque paralelamente a encontrarnos en el momento de mayor consumo informativo y de mayores posibilidades de consumo informativo, es cuando más información sesgada consumimos, porque nosotros en redes establecemos quién nos va a informar, establecemos a quién seguimos y por lo tanto en ese establecimiento lo que hacemos es ir opacando las posibilidades de pensamiento crítico porque consumimos la información que nos proporcionan siempre una serie de puntos comunes, una serie de fuentes comunes o de fuentes similares, lo cual pues, es un caldo de cultivo fantástico para las fake news y para la eclosión de estas fake news. Por último, como dinámicas preocupantes que tenemos que intentar vencer desde el punto de vista del periodismo, estarían sobre todo el falseamiento de esa elevada cifra de tráfico virtual que tienen que hacernos desconfiar para intentar vencer esas fake news, simular que una noticia proviene de una cuenta oficial,
aprovechar de alguna forma el dictado del agenda setting para introducir esas noticias falsas y además cómo esas noticias falsas a veces utilizan un estilo de redacción y una apariencia estética muy similar a la de medios de comunicación convencionales. Estos son algunos de los peligros, de las dinámicas preocupantes en cuanto a la desinformación que tiene que vencer no solamente el periodista, sino también el ciudadano. De ahí que me sirva un poco para para cerrar esta intervención, porque son retos comunes al ciudadano y al periodista. Por tanto, el ampararse en los fundamentos deontológicos del periodismo, que son las verdades fundamentales a partir de esos principios básicos de deontología periodística, sería una de las maneras, de los caminos para intentar reencontrarnos con una profesión periodística de calidad y transmitir a la ciudadanía esa información con rigor que necesita para conformarse como una opinión pública libre y formada. En definitiva, los investigadores tenemos que ayudar a pensar, tenemos que ayudar a crear a través de esa transferencia de conocimiento, pero también tenemos que educar en valores y tenemos que afrontar los retos juntos, los retos de los periodistas, de los investigadores y de los ciudadanos, porque en definitiva todo se conforma en una confluencia, como decíamos al principio, que nos lleva a entender esa sociedad postdigital como una suma de elementos y una interrelación de elementos y de dinámicas. Y todo esto, todo este afrontamiento de retos, lo tenemos que hacer o lo tenemos que encauzar contra la toxicidad digital y contra todos los enemigos que nos encontramos y los desafíos que nos encontramos por el camino. Por ejemplo, esa deficiencia en la participación, ese aumento y esa proliferación de la desinformación y también esa falta de transferencia que muchas veces encontramos en la investigación científica. Esto ha sido todo, me pongo a su disposición para cualquier comentario, para cualquier cuestión que me quieran comentar. Ahí les dejo también mi correo electrónico, mi usuario de Twitter para que se puedan poner en contacto conmigo si lo desean y podamos continuar esta conversación a través de las redes. Muchas gracias.